Hello everybody, this is Linda McReynolds and we are talking today about reading. Hoy vamos a hablar de leer. To read is very important because it's the input to start learning a language. Es la manera como nosotros le colocamos al cerebro información para que vaya aprendiendo, para que vaya reteniendo. So it's very important, but if you are not a good reader in your language, you cannot expect to be a good reader in another language. Si tú no eres buen lector en tu idioma, pues va a ser un poco más difícil que puedas ser un buen lector en otro idioma. So my first recommendation is please try to find first one book that you can read in your language. That's something that you like and you start reading. If you take the habit to start reading, so then it will be easier to do it in the other language. Also, if you can find one book in both languages. So first, read it in your language so you know what are you talking about. So, el primero, si tú empiezas a leer un libro, trata de buscar que el libro esté en los dos idiomas. Es decir, primero lo lees en el idioma que tú conoces, en tu idioma nativo, lo lees para que saber de qué se trata y para tener como la idea de todo lo que está pasando y entender ciertos detalles, y luego sí lo vas a colocar y te vas a poner a leerlo en el nuevo idioma, en inglés. The point is, in the beginning, probably you need to find some words. If you don't know more than 80% of the words, I will tell you that it's better to change the book or change the topic. Si tú crees que si empiezas a leerlo y te das cuenta que no sabes el 80% de las palabras, sería mejor que consiguieras otro libro que sea un poco más sencillo, porque si no, de estar traduciendo y traduciendo te vas a cansar y sencillamente lo vas a abandonar. So you need to focus in something that you are going to get a little bit comfortable with the time, every time that you are reading. This is a habit and you need to stick on that every day. You need to put an input every day and then you can focus in the output. So, but in the beginning, the input will be the listening and the reading. Al principio te vas a enfocar en la lectura y en el escuchar música, en el escuchar podcast, en el escuchar, son las dos actividades que inicialmente son las más importantes. Then we will focus in the output like speaking or writing, but in the beginning is very, very important to do it like reading. Tú no le puedes poner tú no puedes sacar algo que todavía no tienes. So, por eso es tan importante primero escuchar y primero leer y paso a paso. Espero que este video les haya gustado. Se pueden suscribir a mi canal. Please subscribe if you think like this is helpful for you. And see you in another video. Thank you.